¿Qué tal? Buen día. Estoy creando este material para hacerles llegar la información referente a mi avance de proyecto de grado. Ya buena parte del desarrollo del mismo es conocido por ustedes durante el primer y segundo avance que se realizó. El título estaba relacionado a unas actividades conmemorativas a las cicatrices que dejó el evento ocurrido en el estado Vargas en el año 1999. Como es natural, el objetivo principal ha ido evolucionando y tomando rumbos más pertinentes. Actualmente el proyecto lo titulo "De la tragedia al fenómeno canalizado, planificación urbana para ciudad sobre un delta". Lluvia constante, un ciclón, vientos huracanados, un volcán en erupción. En general, estos eventos son fenómenos naturales, son fenómenos que ocurren en la naturaleza. Si alguno de estos eventos produce pérdidas materiales o humanas, el fenómeno se convierte en una tragedia. Esa es la diferencia fundamental. ¿Cómo logramos que un fenómeno no se transforme en una tragedia? Planificando las ciudades de manera adecuada. La ciudad es el resultado de la mano del hombre. Entonces, la tarea que tiene el ser humano para planificar la forma de afectar o la forma de crear obras sobre la naturaleza es inicialmente entendiendo el comportamiento de la naturaleza, entendiendo los ciclos naturales que ocurren en un entorno. El territorio del estado Vargas está conformado por la acumulación de placas de sedimentos. Estos sedimentos son transportados por canales fluviales que existen desde el tope de la montaña y sirven de drenaje para transportar dichos sedimentos hacia el mar. Esta condición implica que va a existir un periodo de drenaje significativo luego de cumplirse un ciclo. Esto hace que se conformen unas planicies que a través del tiempo van a expandirse y va a existir una línea costera que va a ir ampliándose. Esa es la condición de un delta. Todos los territorios que conforman el estado Vargas son principalmente deltas. Es donde se establecen las ciudades que actualmente conocemos. ¿Cuál sería el problema a abordar en este proyecto? El deterioro espacial, psicosocial, urbano ocurrido posterior a la tragedia de 1999 en el estado Vargas. ¿Por qué ocurre este deterioro? A consecuencia de la incomprensión de estos ciclos naturales que deben suceder en este territorio. La incomprensión genera que no exista una planificación urbana coherente con esa naturaleza. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Recuperar y reactivar los espacios deteriorados después de esta tragedia, mediante una planificación urbana que reconozca y otorgue presencia y carácter a los ciclos naturales propios de este entorno, tomando conciencia de la condición de vulnerabilidad de sufrir fenómenos aluviales durante diversos ciclos en este territorio. Nuestros objetivos específicos serían identificar y clasificar las huellas presentes en este entorno posterior al suceso trágico, es decir, las huellas que dejó el fenómeno natural, ya que nos sirven como herramientas para comprender el comportamiento de dichos fenómenos. Segundo, analizar las decisiones y acciones tomadas en dicho entorno urbano antes y después de ocurrido el suceso de 1999. Esto para descubrir las omisiones cometidas, los equívocos, los daños aún existentes y los problemas que han quedado sin respuesta. En tercer lugar, identificar un territorio específico que presente mayor nivel de vulnerabilidad entre todos, para abocar nuestra atención y nuestra propuesta sobre el desarrollo de ese territorio particular y lograr una adecuada coexistencia entre la obra urbana y la naturaleza. Y por último, desarrollar una propuesta de reactivación urbana en dicho territorio identificado.
que logre coexistir con los fenómenos naturales sin transformarlos en hechos trágicos, a la vez que otorgue a la ciudad el carácter de expansión constante que posee todo territorio, que es un delta. Como recordarán, que más o menos comenté durante mi primer y segundo avance, yo hablo sobre la historia previa y posterior del Estado Vargas, previa y posterior al evento trágico. Por ejemplo, sabemos que aun cuando el Estado Vargas siempre ha sido un destino turístico por excelencia en nuestro país, nunca ha contado con una planificación urbana ni un equipamiento adecuado para desarrollar correctamente las actividades turísticas. Los mismos sistemas urbanos tampoco cuentan con el equipamiento necesario para que estos territorios sean habitables. Y sabemos que la población vive en un crecimiento constante, el mismo territorio vive en una expansión constante, pero las ciudades han crecido de manera espontánea principalmente, es decir, no responden a una planificación a futuro, sino a un crecimiento que viene con el tiempo, viene con las actividades según se van dando. Luego de ocurridos los eventos del año 1999, hablé sobre una cronología de las actividades tomadas bien por las agentes gubernamentales, bien por la empresa privada, para intentar una recuperación del territorio afectado. Existen espacios ligeramente recuperados, coexistiendo con estructuras endebles, peligrosas para rehabilitarse, o escombros, edificios en ruinas. Ese es el panorama general del Estado Vargas actualmente. A lo largo de mi investigación, hago primero un análisis histórico, análisis de densidad de población, y a partir de allí establezco los primeros criterios para escoger esa zona territorial donde existe mayor vulnerabilidad de sufrir fenómenos naturales. Me aboco en los estados de mayor densidad de población, me centro igualmente en trabajar en la zona este del estado por las condiciones morfológicas. Sabemos que a partir de Maiquetía al oeste el territorio es principalmente una meseta, y lo que se puede considerar la parte de la cordillera está muy recedido hacia el sur, mientras que hacia el este hace un cambio muy brusco entre pendiente de la montaña, 30 grados, planicie, donde se ubica la ciudad, que es un territorio relativamente pequeño, y línea costera. Entonces, dentro de todas estas ciudades del este del Estado Vargas, se hizo, como ya recordamos, un estudio de condiciones morfológicas, físicas y urbanas, tratamiento de canalización realizado en los drenajes principales, en la quebrada principal presente en cada una de estas ciudades, y el comportamiento de los mismos durante los deslaves o durante los drenajes de mayor fuerza ocurridos periódicamente en estos lugares. Y a través de este análisis determinamos que el mayor nivel de vulnerabilidad está presente en la parroquia de Caraballeda. En Caraballeda se desarrollan todas las actividades propias de una ciudad, pero en proporciones que distan de ser las de una verdadera metrópolis, es decir, sus actividades principales están relacionadas al turismo. Ella está constituida en un 50% de hoteles y espacios turísticos, y en un 40% de torres residenciales, viviendas unifamiliares y torres de oficina. Es decir, ella se ha desarrollado para ser una ciudad para el turismo. Entonces, siendo un delta territorialmente, hay que comprender qué significa esto. Un delta en la naturaleza inicia como un canal fluvial único que luego se desprende en varios brazos de drenaje. Para que exista una ciudad sobre la planicie de tierra que forma un delta, es necesario que los elementos urbanos que van a conformar esa ciudad permitan el libre tránsito a estos brazos de drenaje. Esa es la manera en que la obra del hombre puede coexistir con la naturaleza. Una vez que nosotros ya hemos determinado la zona de mayor vulnerabilidad donde se va a operar, vamos a hacer como los médicos, tomamos al paciente y practicamos las respectivas radiografías.
Inicialmente observamos un plano topográfico elaborado a cada 10 metros de altura. Aquí fácilmente se ve cómo se ha ido conformando este delta, cómo periódicamente se ha desarrollado esta planicie a través de la acumulación de estas capas de sedimentos y el canal principal, el canal fluvial principal de esta conformación. Un estudio de la división política de esta parroquia en las diversas urbanizaciones. Todos ellos, en su totalidad, conforman la parroquia. Posteriormente observamos el plano Noli. Inicialmente ya nos estamos dando cuenta de que existe al oeste del río San Julián, que es la canalización, el canal fluvial principal de esta ciudad, existe un amplio territorio que está libre de construcciones, y esto responde a las consecuencias del suceso que ocurrió en el año 1999. Es decir, este fue el territorio más afectado por el deslave sucedido en Caraballeda. Luego tenemos un plano de zonificación. En los espacios señalados en verde responden a usos netamente turísticos. Son espacios para el disfrute, el esparcimiento y la actividad turística. Aquellos identificados en amarillo responden a áreas netamente residenciales. Este plano nos da una idea básica de la proporción de espacio que se destina a la actividad turística. Seguidamente observamos un plano de la presencia de vegetación existente en este sector. El mismo excluye la vegetación perteneciente al territorio del Parque Nacional El Ávila. Nótese nuevamente el espacio comprendido al oeste del canal principal del río. La vegetación tampoco tiene demasiada presencia en este sitio, en este espacio. Ahora estamos observando un plano de movilidad vehicular y peatonal. Otra vez encontramos este espacio ubicado al oeste del canal, desprovisto de equipamiento adecuado para la movilidad sobre él. También es importante señalar los hitos presentes dentro de esta ciudad, que son los espacios recreativos, culturales y turísticos de mayor renombre o que han ganado mayor presencia y sirven de referencia dentro de este entorno. Siendo una ciudad relativamente joven, el casco urbano no supera los 2-3 niveles de altura, y en este plano estamos señalando apenas las pocas construcciones que superan los 3 niveles de altura y de hecho llegan a 10. Es decir, la construcción más elevada tiene 10, 20 pisos como máximo. Aquí estamos señalando los espacios como aquellos que quedaron en abandono después de la tragedia ocurrida en el año 99. También quiero citar el estudio realizado en el Instituto de Mecánica de Fluidos de la Universidad Central de Venezuela en el año 2003. Esto nos da una pista de cuál es la amenaza de un posible alud torrencial ocurrido en el futuro si no se llegaran a tomar medidas sobre el control de canalización de los canales fluviales, y en general si la planificación urbana no varía, se queda en el mismo estado. Por último presento este análisis de valores sociales otorgados a los espacios según sus propios habitantes. Los datos para elaborar este plano provienen del testimonio de los habitantes mismos. Hay una serie de conclusiones que debemos tomar en cuenta antes de realizar una síntesis de todas estas radiografías sobre el territorio. Primero, que el delta tiene que ser el patrón del urbanismo que se va a crear en esta ciudad. Según el urbanismo actual, es decir, según la realidad presente en la actualidad en Caraballeda, prácticamente los canales fluviales no existen. Se entiende que si se les elabora una canalización correcta, es decir, unas barreras creadas de concreto armado, podemos ignorar después su existencia a la hora de planificar una ciudad, a la hora de darle forma, de moldear una ciudad. Esto no debe ser. Segundo, la condición de un delta es expandirse constantemente. La misma naturaleza de la ciudad tiene que ser expandible con el tiempo. Es necesario que la movilidad sea flexible a través de los límites intangibles que se están empezando a identificar dentro de este territorio. Los espacios próximos a la quebrada San Julián, que es el canal principal de esta ciudad, tienen que tratarse a manera de reducir el riesgo que ellos representan a la hora de ocurrir un evento extraordinario,
y al mismo tiempo de una forma que aumente su utilidad al entorno urbano. Hay que tener conciencia de que estamos hablando de un clima tropical, un clima bastante árido. Entonces hay que pensar métodos de ventilación, una propuesta vegetal. Hay un enorme parche que se identifica en todos los análisis en el oeste del río San Julián. Eso es la mitad de la urbanización Los Corales. En esa parte no existe un lineamiento para uno partir de algo, para diseñar algo, más allá de la zonificación que está en la normativa. Los drenajes naturales que se pueden identificar por el comportamiento topográfico, las tramas urbanas preexistentes que hubieron antes de la tragedia del 99. Conocemos su condición de riesgo bastante fuerte. El hecho de saber que está ubicado prácticamente en toda la boca de un abanico aluvial. Se tiene que prolongar la actividad turística presente en la línea costera a lo largo de esa quebrada para conducirla hacia el sur, hacia la montaña. Esa es una buena forma de desarrollar aún más este territorio como destino turístico, que es su actividad comercial principal, y a su vez crear esa condición que queremos generar de ciudad expandible y darle un buen uso a la nueva estructura urbana. Se va a hacer necesario tratar las desembocaduras de cada canal del delta sobre el mar. Esos sitios, esos puntos específicos se van a convertir en nodos importantes en la ciudad. Igualmente, el punto donde el canal principal se desprende en diversos brazos, ese punto va a tener un papel importante en el nuevo urbanismo existente y también se va a convertir en un nodo principal en la ciudad, sino en su centro mismo incluso. Realizando una compilación de los análisis y estudios elaborados sobre el territorio, llego a esta conclusión y a este plano síntesis total que me da las pistas y las herramientas de los objetivos que debo plantearme a la hora de hacer una propuesta de intervención sobre este territorio. El número 1 está indicando el borde turístico que debe extenderse hacia la montaña. El número 2 indica el límite entre la zona turística, la zona residencial consolidada y la zona residencial no consolidada. Esto es uno de los que llamo límites intangibles, pero existentes. El número 3 indica las avenidas principales y el eje vial conector. El número 4 indica los límites topográficos, es decir, el punto exacto donde la montaña comienza a ascender, donde se empieza a sentir que se eleva la pendiente de 30 grados. El número 5 indica los límites políticos. No son muy perceptibles, pero es importante tener conciencia de ellos. En la 6 estoy indicando los puntos donde debe existir una integración entre una zona y otra que están separadas por un límite. El número 7 indica el avance de la actividad turística hacia la montaña a través de la huella que deja la quebrada principal. El 8 indica la dirección del río San Julián desde la garganta fluvial, su dirección natural. El 9 indica el canal principal del río San Julián. El 10 está señalando el canal de drenaje secundario. Y el 11 está indicando la interrelación entre los hitos de la ciudad. El número 12 y está identificando los nodos que deben existir. Primero, la división de canales de drenajes del delta. Este punto en particular debe integrar diversas variables en su dinámica, bien movilidad, bien redistribución, actividad comercial, esparcimiento, ya que va a constituir el centro mismo de la ciudad. El 13 me está indicando la desembocadura de los canales de drenaje sobre el mar. Estos son los motores de expansión constante que va a tener la ciudad. A partir de ellos se desplaza la ciudad o se desplaza el territorio hacia el mar, con el mismo ensanchamiento del delta. Ellos constituyen a su vez la puerta de acceso marítimo hacia la ciudad. Ahí radica su importancia. El 14 me está indicando dónde se debe integrar un punto a otro. Estamos hablando también de integración. El 15 me indica las zonas no rehabilitadas luego de la tragedia, estos parches que quedan en abandono. El 16 me está indicando el espacio en desuso con potencial de fertilidad aprovechable. Para realizar una propuesta de anteproyecto
tenemos que tener claro primero un plan de acción. El plan de acción debe incluir las siguientes acciones principales, que es, primero, una reactivación. Plantear usos sobre espacios abandonados posteriores a la tragedia de 1999, reintegrándolos al sistema urbano ya existente. El drenaje. Planificar el recorrido del agua hacia su salida, en consistencia con la dinámica urbana. La dinámica urbana le tiene que dar paso al agua, no debe trancarle la vía. La siguiente acción que se tiene que pensar es sobre el clima. Tiene que haber un control de la insolación, tiene que existir ventilación para poder haber movilidad a través de la ciudad, y esto se tiene que lograr a través del planteamiento de espacios verdes, de espacios vegetales. La siguiente acción es movilidad dentro de la ciudad. Tiene que haber funcionamiento de diferentes canales de comunicación e interconexión entre todas las zonas que conforman la ciudad, a fin de romper las barreras y límites, tanto tangibles como intangibles, que impiden el funcionamiento de un territorio como ciudad. Y por último, tenemos que pensar en el tiempo. Es decir, tiene que haber un planteamiento capaz de transformar el entorno con el paso del día y con el cambio de las estaciones climáticas. Es un trabajo básicamente de construcción de paisaje, pero si en este territorio estamos hablando de ciclos, de que la naturaleza cumple ciclos, pues eso es relativo, está relacionado con el tiempo, y tenemos que pensar en función del tiempo. El primer punto del plan de acción que vamos a hablar es el drenaje. Tanto la conformación topográfica, la dirección principal que toma el canal del río San Julián, y el comportamiento del deslave ocurrido en 1999 sobre la urbanización de los corales, así también como la existencia de esta avenida principal que también pertenece a los corales, nos dan una clara pista sobre cuál debe ser la ubicación que debe tener el canal de drenaje, que va a ser el secundario, que va a servir como canal secundario el río San Julián, que esté marcado en rojo, ¿verdad? Adicionalmente, la misma conformación topográfica nos da una pista sobre este segundo canal, donde a su vez al final existe dentro de la banda de actividades turísticas un pasaje que está libre de actividades comerciales, o sea, no existe nada como tal por allí, pero hay un pasaje peatonal. Y esta zona que está señalada en B, que es un espacio inhabilitado, pero está libre de construcción, donde puede funcionar perfectamente una plaza pública. Aquí es otra pista donde puede existir un bulevar peatonal y puede fungir al mismo tiempo como un canal terciario de drenaje para servir al río principal. Se vislumbra lo que tiene que ser la forma de un delta, y al mismo tiempo estos ejes, junto con las avenidas paralelas y la avenida transversal, en total conforman un conjunto estructural urbano que organiza y domina la ciudad completa. Es decir, esta es la trama que le da forma a toda la ciudad. Sobre ella deberían ordenarse las restantes resoluciones de la propuesta que se va a establecer sobre ella. La siguiente acción sobre la que debemos pensar es el plan de control de insolación y la movilidad, porque ambos están relacionados. Cualquier ciudad que dependa totalmente del vehículo o de la existencia de las vías vehiculares para la movilidad está destinada al fracaso total. Tiene que haber miles de opciones para poder moverse dentro de ella. Obviamente los espacios peatonales son importantes, los espacios habilitados para las bicicletas, y que todos ellos logren romper con las barreras existentes en la ciudad, que esas barreras no impidan la movilidad, bien sea barreras de índole político, topográfico, hídrico, culturales, sociales, comunicacionales. La movilidad tiene que funcionar a través de todas ellas. Para eso nos tenemos que valer de propuestas vegetales, para que los espacios peatonales y para las bicicletas funcionen adecuadamente, para que exista ventilación, para hacer este entorno habitable, tomando en cuenta la condición climática que es tan fuerte. Estos espacios a su misma vez tienen que responder a ese esquema estructural
que vimos anteriormente, a este esquema que me va a organizar la ciudad entera y establecer, por supuesto, el enlace entre los hitos que existen dentro de la ciudad. Aquí estamos hablando ya de una propuesta de vegetación que no la coloco en este material porque no he definido exactamente cómo va a desarrollarse, y una propuesta de ciclovías con sus vías principales, secundarias, terciarias, con sus senderos que van a subir a la montaña. Y bueno, estos son los objetivos que tiene que cumplir, que tampoco está definida en un principio, porque hay otros detalles de la propuesta que tienen que aclararse muy bien antes de lanzar estas ideas. La siguiente acción sobre la que pensamos es el plan de reactivación de los espacios abandonados después de la tragedia. Obviamente el más importante es este punto de apertura del abanico aluvial, que corresponderá al nodo principal donde se genera el proyecto arquitectónico y urbano. Sobre él se tiene que establecer el centro mismo de la ciudad, desarrollándose actividades propias de un sistema metropolitano, actividades residenciales, comerciales, educativas, culturales, de esparcimiento, institucionales. A su alrededor se plantea la reubicación de las parcelas ya existentes, otorgándoles una orientación y límite de altura a las construcciones que procure el asentamiento de la presencia de los canales fluviales, es decir, que reconozcan la presencia de la quebrada dentro de la ciudad, así como la demarcación también del esquema estructural organizador de toda la ciudad. En este mismo nodo yo estoy planteando la construcción de un conjunto de piezas arquitectónicas que van a contener las mencionadas actividades metropolitanas. La orientación de estas piezas va a responder a la geometría misma de todo el esquema organizador, ofreciendo posturas, es decir, posiciones, que invitan al habitante a introducirse en este conjunto. La última acción sobre la que pensamos es el tiempo. ¿Cómo planificamos la transformación espacial a través del tiempo? La intención de la propuesta de terrazas, el sistema de terraceado que existe al borde de la quebrada, es una manera de tratar esa canalización de concreto armado que tiene que existir, que no sea simplemente la canalización tubular clásica, que durante la sequía va a ser como un tanque de concreto vacío y antiestético. No. Al existir este sistema de terraceado, el mismo va a cumplir una función en la época de lluvia y en la época de sequía. Sobre cada terraza estoy planteando la existencia de una especie vegetal particular distinta que creen un contraste unas con otras y trabajen de esta manera un paisaje que va a transformarse cuando esté seco, cuando esté semihúmedo y cuando esté completamente colmado de agua. Y también dependiendo del nivel que alcance el flujo de agua a través del drenaje natural. Cada una de estas acciones va a fungir como un proyecto aparte del otro. Todos cumplen un mismo objetivo urbano y todos están interrelacionados entre sí. Cada uno es un sistema independiente, pero está relacionado uno con otro. Pero para tomar decisiones sobre uno y sobre otro es necesario saber su opinión o su punto de vista en relación a la última decisión que estoy tomando sobre la resolución de este nodo principal, que es, como repito, donde se abren los brazos del delta. En base a esta consulta voy a realizar las resoluciones posteriores, finalizar los detalles de cada uno de estos proyectos del plan de acción y dar una culminación al plan urbano y un desarrollo arquitectónico a una o dos de las piezas arquitectónicas que conforman este nodo que es el centro mismo de la ciudad. Bueno, que pasen buen día, gracias.